11 de diciembre de 1998 parecía una más en el sur de Tailandia. Una lluvia constante caía sobre la ciudad de Surat Thani mientras el viento arrastraba nubes oscuras sobre el aeropuerto. Desde tierra, las luces de la pista apenas podían verse a través de la tormenta. Algunas parpadeaban débilmente, otras simplemente no funcionaban. Pero a miles de pies de altura, atravesando aquella oscuridad, un Airbus A310 de Thai Airways avanzaba lentamente hacia su destino final. Dentro de la cabina, el ambiente comenzaba a cambiar. Lo que minutos antes era un vuelo rutinario empezaba a convertirse en algo extraño, incómodo, inquietante. Y nadie imaginaba que en pocos minutos 146 personas quedarían atrapadas en una de las tragedias aéreas más impactantes de finales del siglo XX. Esta es la aterradora historia del vuelo 261. Aquella noche, la tripulación había llegado al aeropuerto Don Mueang. A bordo viajaban 146 personas, entre pasajeros y tripulación, familias enteras, personas que regresaban a casa, trabajadores, turistas, gente común que jamás A las 5:54 de la tarde, el Airbus abandonó Bangkok y comenzó su ascenso hacia la oscuridad. Durante casi media hora, todo pareció normal. Los pasajeros probablemente dormían, hablaban entre ellos o miraban por las ventanas cubiertas de lluvia, sin imaginar lo que se acercaba. Entonces comenzaron los problemas. Cuando la aeronave inició el descenso hacia Surat Thani, los controladores informaron que la visibilidad estaba empeorando rápidamente debido a la lluvia. Desde la cabina, los pilotos solo podían ver nubes negras y agua golpeando violentamente el parabrisas. Pero aún así, continuaron. Lo más inquietante era que la aproximación a esa pista ya era complicada incluso con buen clima. El sistema de navegación obligaba al avión a acercarse con un ángulo incómodo. Eso significaba que los pilotos tenían que ver la pista visualmente y girar rápidamente para alinearse antes de aterrizar. Y aquella noche prácticamente no podían ver nada. La lluvia aumentaba. La pista seguía invisible. Las luces eran confusas y la presión dentro de la cabina comenzaba a crecer. Cuando finalmente divisaron algunas luces entre la tormenta, ya era demasiado tarde para alinearse correctamente. El primer oficial sugirió abortar el aterrizaje. El capitán dudó unos segundos y finalmente decidió subir nuevamente. Primer intento fallido. El enorme Airbus volvió a elevarse en medio de la tormenta. Pero lo más aterrador fue que decidieron intentarlo otra vez. En lugar de desviarse hacia otro aeropuerto más seguro, comenzaron una segunda aproximación. Tal vez pensaban que el clima mejoraría. Tal vez sentían presión por aterrizar. Tal vez el capitán estaba demasiado concentrado en lograrlo. Y ahí comenzó el verdadero peligro. La lluvia golpeaba cada vez más fuerte. Los limpiaparabrisas se movían frenéticamente mientras la oscuridad envolvía el avión. El primer oficial apenas podía distinguir algunas luces rojas a la distancia. La tensión dentro de la cabina ya era evidente. El capitán se mostraba frustrado. El primer oficial comenzaba a sentirse inseguro y el avión seguía descendiendo hacia una pista prácticamente invisible. Entonces ocurrió otro aterrizaje frustrado. Segundo intento fallido. En ese punto, cualquier decisión lógica habría sido desviarse hacia otro aeropuerto. Tenían combustible suficiente. Podían esperar. Podían regresar a Bangkok. Pero
decidieron intentarlo una tercera vez, y esa decisión cambiaría todo. Mientras el Airbus se preparaba para la tercera aproximación, la visibilidad cayó aún más. Apenas 1000 metros. Prácticamente nada para un aterrizaje nocturno bajo lluvia intensa. Incluso el capitán murmuró en voz baja que aquellas condiciones eran imposibles. Pero aún así, siguieron adelante. A veces, el ser humano queda atrapado en una peligrosa obsesión: terminar lo que empezó, aunque todas las señales indiquen que debe detenerse. Y eso fue exactamente lo que ocurrió aquella noche. Cuando el avión descendió nuevamente entre las nubes, la pista pareció demasiado tarde y demasiado lejos hacia la derecha. El capitán entendió inmediatamente que no podrían aterrizar. No podemos lograrlo. Esas fueron prácticamente sus últimas palabras de control. Entonces inició la maniobra de escape. Los motores rugieron con fuerza máxima. El avión comenzó a levantar violentamente la nariz. Pero esta vez algo fue diferente. El sistema automático reaccionó de una forma inesperada y el enorme Airbus empezó a elevarse con un ángulo extremadamente peligroso. En segundos, la aeronave apuntaba casi directamente hacia el cielo. La velocidad comenzó a desaparecer. Las alarmas se activaron. El avión estaba entrando en pérdida. Desde tierra, algunos testigos describieron una escena aterradora. El Airbus parecía suspendido en el aire, inmóvil, iluminado por la tormenta, como una gigantesca cruz flotando en medio de la oscuridad. Dentro de la cabina, el caos explotó. Las alarmas sonaban sin parar. Los pilotos intentaban desesperadamente recuperar el control, pero el avión ya no respondía. El Airbus se inclinaba violentamente de un lado a otro, mientras caía desde el cielo sin sustentación. Durante unos segundos eternos, los pasajeros debieron sentir el terror absoluto. Oscuridad, gritos, objetos volando, el rugido ensordecedor de los motores. Y luego, el impacto. El vuelo 261 se estrelló contra un terreno inundado cerca de una plantación. Milagrosamente, muchos sobrevivieron al choque inicial, debido a la baja velocidad horizontal del avión. Pero segundos después, y lo más perturbador, es que probablemente la tragedia pudo evitarse desde el primer intento fallido. La investigación posterior reveló una cadena de errores humanos, malas decisiones, presión psicológica y fallas operacionales. Pero también dejó algo aún más inquietante: la sensación de que, poco a poco, la tripulación quedó atrapada en una espiral de tensión y obsesión, donde ya no podían pensar con claridad. Porque a veces los accidentes aéreos no ocurren por una sola falla. Ocurren cuando el miedo, el cansancio, la presión y la desesperación comienzan a tomar el control. Y esa noche, el vuelo 261 jamás logró escapar de la oscuridad. Hoy, en Radar Oscuro, reconstruimos cada minuto de esta aterradora tragedia aérea. Una historia real, donde la tormenta, la confusión
y el error humano. Condenaron a 146 personas en una de las noches más oscuras de la aviación